Hola amigos, estamos en un nuevo episodio de Directo al Corazón y hoy tenemos con nosotros a David Calatayud. Un placer. Muchas gracias por venir y os voy a hacer una pequeña introducción de una persona que conozco yo desde hace unos 3 años y me llamó mucho la atención. Cuando yo la conocí, él es alicantino y ya veréis que él es muchas cosas. Es una persona que se hizo a sí mismo y es Polivalente. increíble, increíble. Porque fijaos, él nació en el año 75, Correcto, ¿vale? Tiene una edad correcto. magnífica, pero magnífica. Es un chaval. Y viene de una familia con una parte matriarcal muy importante, ¿no? Tienes... Claro, y además muy protagonista, porque yo, fijaos que en el 75 ser madre soltera era bastante complicado, ¿vale? Entonces, en esta tesitura, pues yo nací y me desarrollé sin una figura patriarcal que tener de referencia. Entonces, cuando me decías, esta persona se ha hecho a sí mismo, es que es literal. Es que llega un momento en el que cuando tú no tienes un punto de referencia en el que fijarte a lo largo de tu infancia y desarrollarte como persona, lo que haces es, al menos en mi caso, lo que hice yo, fue fijarme en todo o en toda aquella persona que podía aportarme algo. Y además tuve la ventaja de poder ser selectivo, porque muchas veces el problema que tienes cuando partes de cero es que puedes llevarte cosas negativas, ¿no? En tu persona. Pero yo no, yo al final lo que hacía es, esto me gusta de esta persona, lo cojo para mí, esto no me gusta, yo no quiero ser así de mayor. Y al final, pues eso hizo que, bueno, pues tenga un instinto femenino que ya lo tengo muy caduco, porque me di cuenta cuando lucho con mi hija o mi mujer, entre comillas, eh, ya he perdido ese instinto, pero sí que a lo largo de la vida me ha ayudado mucho a tener un punto de vista muy diferente, ¿no? Y sobre todo a decir, yo quiero ser así, y esto sí que es algo que no he perdido a lo largo de la vida, porque yo siempre aprendo de todas las personas y de todas las circunstancias e intento aplicarlo, ¿no? Bueno, él ya de pequeño, ya bien pequeño, pues tenía muchas inquietudes. Hacía muchas cosas, seguro que voy a contar algunas y se me olvidan otras, pero él pintaba, él le tocaba, le gustaba la música y bueno, ya los instrumentos. Y a los 12 años o por ahí empezó a llamar mucho la atención una faceta muy interesante que es la presdigitación, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Prestidigitación, Prestidigitación o ilusionismo, prestidigitación. magia. Que bueno, yo luego ya buscando la etimología de las palabras, él es muy rápido con las manos. Eso entre otras cosas, le ha hecho una persona muy especial porque es él bien joven, empezó a trabajar, Ujú. ha estado en varias empresas trabajando, es decir, que la parte comercial la domina muy, pero que muy bien, y su etapa creo que es desde el año 2000, él estuvo en el Corte Inglés Así es. en unos puestos cada vez más importantes de responsabilidad. Entonces, Ujú. fijaos cómo nos conduce todo esto. El- la parte comercial, como he dicho, la domina mucho y él me visita hace 3 años. En una experiencia él decide cambiar su rumbo profesional Correcto. y se pasa al mundo de la medicina estética. Y él es, bueno, un magnífico comercial y entonces me hizo una visita para explicarme productos que él llevaba. Hoy tenemos aquí a David, no está aquí como visitador, obviamente, él está como persona y prepárate porque van preguntas y Bueno, preguntas, bueno, que vale, que tú puedes vamos a ir preguntar lo que directos al quieras. corazón, ¿vale? Puedes preguntar lo que quieras. Así que, si quieres, yo empiezo con las preguntas. Venga, venga, adelante. Vamos a empezar al revés. Ah, bueno, y se me olvidaba una cosa muy importante. Vamos a hacer otro programa Ujú, porque David acaba de publicar un libro y ujú. además quiero agradecerte mucho, mucho, mucho. Y yo creo que he sido, si no la primera, de las primeras personas que he podido leerlo antes de que Exacto, así estuvieras, es, cuando estaba así es. maquetado.
Y es muy interesante y le vamos a dedicar un vídeo y un capítulo específico Muy que va a bien. ayudar un montón, muchísimo, a todas las clínicas de medicina estética, porque se me había olvidado, David ha estado trabajando como director de marketing Y y expansión, sí, en una expansión. clínica, viendo desde dentro ese mundo, claro. Imaginaos la experiencia de la medicina estética y de la parte comercial. Entonces, ese libro lo vamos a tocar, pero que Muy muy bien. bien. Pero vamos a una parte que, bueno, eh, vamos a empezar por ese cambio a un mundo nuevo que tú tuviste cuando Ujú, empezaste con la medicina estética. Y entonces te habrás dado cuenta, ya llevas 3 años, ¿no? ujú. Sí, va a hacer tres Que la años. medicina estética es muy especial, porque tiene el nombre de medicina, pero en algunas cosas no se parece nada a la tradicional. Claro, sí que lo es a ver, yo desarrollé precisamente el libro porque yo venía con una visión comercial arraigada de muchos años. Antes de trabajar en el Corte Inglés, pues estuve en una empresa bueno, pues trabaja con mobiliario, etcétera, y que tiene muchas sucursales en toda España, etcétera. Y yo he podido ver muchos tipos de venta diferentes. La venta agresiva, la venta más comercial, la venta más pausada. Pero sobre todo lo que he ido desarrollando a lo largo de la historia ha sido el poder de la escucha activa, etcétera, y sobre todo de la observación. Entonces, cuando yo entré en medicina estética, pues yo fui un poco fichado por una clínica maravillosa a la que le debo muchísimo porque fue la que me introdujo en este mundo tan fantástico, porque al final no deja de emocionarme. Es decir, a pesar de que tiene sus dificultades y como hablamos es muy diferente a la medicina tradicional o clínica, la medicina estética tiene un matiz súper importante y es el matiz humano, porque yo creo que el paciente que entra en una medicina estética entra con una intención provocada no por una dolencia, sino por una carencia que muchas veces podrá ser autoimpuesta o no, porque es muy subjetivo. Uno puede verse, no quiero utilizar la palabra feo, pero puede verse mal y todo el mundo verle maravillosamente estupendo o estupenda, pero quiere mejorar algo. Y al final es una cosa que, bueno, pues en una clínica de medicina estética al final tratamos ese aspecto, ¿no? Tratan ese aspecto físico y emocional. Entonces yo cuando entro a trabajar en el marketing y la expansión, mi tarea pues era intentar captar clientes, ¿de acuerdo? Ampliar un poco la zona de colectivos que podían entrar a formar parte de clientela habitual, pero sobre todo empecé a observar modos de trabajar y empecé a ver, no solo en la clínica, sino a lo largo de la trayectoria posterior como distribuidor o visitador médico estético, una carencia brutal a base de estar sentado en la sala de espera esperando que me atendiera el doctor, Ujú. cómo atendía el personal auxiliar, la recepcionista, perdón, visitaba o veía el entorno, me fijaba en todos los aspectos que un cliente ve o al menos percibe, aunque sea de manera subconsciente, cuando entra a una clínica. Entonces eso me llevó a desarrollar pues apuntes, etcétera. Yo ya en la clínica de Alicante empecé a escribir mis bocetos del libro, ¿no? Bueno, pues venía de un ritmo frenético, venía pues, ser coordinador regional de varios centros del Corte Inglés en la zona de Levante, de llevar un área específica como coordinador, de llevar una plantilla enorme de más de 100 personas bajo mi cargo, más mandos, etcétera, a encontrarme una clínica que tenía, pues, no sé si eran 5 o 6 personas trabajando, donde yo lo tenía todo mucho más fluido, mucho más claro, ya veía Ujú. esas carencias, aprendí muy rápido todo y me llevó a desarrollar esta lectura, ¿no? Su libro se llama La estética de vender. Es decir, Eso es es. bonito hasta el título. Está bien Pero encajado. fíjate que yo he leído y he tenido además muchas empresas que han hecho funciones de ese tipo de asesoramiento Sí. y todas estaban cortadas por el mismo patrón. Pero
Fíjate, te voy a hacer una pregunta, no te la voy a hacer muy clara porque tu jefe actual te estará viendo, entonces tampoco quiero que haya una implicación. Yo aquí No, vengo como David. no te voy a preguntar ahora. Yo ahora mismo, en la etapa de tu vida que tú tienes, Mm, 51, sí, ¿tienes? correcto. ¿Tú te ves plenamente desarrollado? Es decir, No, ¿cómo? ya, fíjate que te he cortado. Te he cortado Eh, porque yo no me voy a ver plenamente desarrollado jamás. Es decir, en el momento en el que uno dice ya he aprendido todo lo que tiene que aprender, deja de ser Tú eres de profesional. culo inquieto, como Sí, dicen. ¿no? Y de que siempre se puede Mm, aprender algo. Y como vale. decía al principio de la conversación, yo aprendo de todo. Entonces, la medicina estética mueve, pues aparte de producto, mueve muchas otras cosas. Y no quiero adelantar nada del libro, pero al final conocer el producto siempre es necesario para poder Ujú, vendérselo a un doctor y que pueda conocer, etcétera. Nosotros muchas veces recibimos preguntas de doctores de, oye, ¿esto cómo se aplica? Digo, ostras, que yo hay cosas que se me escapan, lógicamente, porque son muy técnicas y tengo que consultar. Para eso detrás tenemos unos equipos brutales de los distribuidores y de los ujú. laboratorios que tienen un asesoramiento específico para doctores, pero muchas veces uno se plantea y dice, ostras, pues el que es el doctor eres tú, ¿no? Pero realmente yo nunca dejo de aprender. En el momento en el que Sí. digamos, tú ya has llegado a tu tope, tú crees que te ves totalmente formado, jamás. Bueno, daros cuenta que David, él es mago. El mago, Correcto. además, estás asociado, estás, ¿no? Estás Sí, activo. sí, Entonces, exacto. daos cuenta, si él tiene capacidad para hacer un truco porque mueve mucho las manos, imaginaos que él se puede camuflar bien. De hecho, en el tiempo que llevamos de la entrevista, Sí. llevo una coraza y no me deja llegar aquí. Pero voy a llegar ahí. Es Ah, tú decir, voy puedes a llegar llegar, ahí, tú pero puedes llegar. porque él es muy listo. Entonces, a ver, en tu vida, yo sé que tu vida familiar y Mm. personal, y conociéndote como eres, creo que vamos, de 10, ¿vale? De Sí, 10. la verdad es que sí. Todos Muy tenemos satisfecho. cosas, Mm. cosas que nos gustaría hacer. Ujú. Los días son, yo sé que tienen 24 horas. ¿Qué cosas, qué cosas te gustaría a ti que seas consciente de decir, me gustaría hacer tal cosa? Me gustaría... Mira, yo me tengo que remontar un poco al bloque grueso de mi vida laboral, en el que yo he dado todo por mi trabajo y en el que pues dar todo por tu trabajo implica pues tener cierta calidad de vida, etcétera. Pero eso al final un, un- tiene una vertiente en el que tú tienes que dar y que perder mucho de tu familia. Entonces, ¿qué es lo que yo más disfruto? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿O qué es lo que yo creo que me llena hoy por hoy? Mi familia. Es decir, he llevado tanto tiempo dedicado con Mm, demasía al trabajo que la balanza se ha desequilibrado, ¿no? Entonces ahora mi familia está por encima del trabajo y ojo, cuidado, porque muchas veces dirás, oye, es que el trabajo para llevar adelante a tu familia es absolutamente necesario. Por supuesto, imprescindible. Pero cuando tu trabajo es todo, tanto que dejas de ver a tu familia, te mm, pierdes la infancia de tus hijos, no les ves crecer, etcétera, echas la vista atrás y dices, ostras, ¿cuánto he perdido aquí, no? mm, Yo ahora, bueno, pues mi trabajo actual me proporciona tener fines de semana libres. Tengo un horario flexible en el que yo voy organizándome la ruta, en el que, bueno, pues yo visito una serie de clínicas al día, etcétera. Hay un día en el que lo invierto en realizar la estructura semanal, etcétera. Y intento comer en casa siempre que puedo, cuando no estoy fuera viajando, pero sobre todo lo que he hecho ha sido valorar el tiempo que paso con ellos, el tiempo que paso con mis hijos. ujú. Yo tengo tres hijos. Tengo dos mayores de otro matrimonio y una niña de 12 años. Mi hijo mayor tiene 21 años, ya trabaja, pero no se han independizado, ambos viven con nosotros, ¿de acuerdo? Mis dos hijos viven en custodia compartida, viven semana con su madre, semana conmigo. Y al final me di cuenta de que el tiempo que paso con ellos para mí es oro. Eso sí que es lo que yo Ujú. valoro y lo que más disfruto. Claro, mis hijos mayores ya vuelan solos, es decir, que llega un momento en el que estar en casa
es raro, aún viviendo allí o Ujú. durmiendo allí, ¿no? Casi parece aquello un hostal. Pero cualquier ápice de cualquier conversación, por mínima que Mm. sea, cualquier tiempo de risas, cualquier problema que te puedan contar, llega un momento en el que los chavales, cuando se desarrollan, yo he notado que se separan y que ya no te cuentan sus problemas, y que llega un momento en el que son más herméticos, etcétera, ¿no? Y yo me he perdido ese tiempo en el que todavía podía hablar con ellos y que me contaran sus problemas, ¿no? Ahora que tengo ese tiempo o que lo tengo distribuido de distinta manera, Mm. ¿vale? Porque uno trabaja todo lo que puede y más, sobre todo cuando viene esa raíz, se da cuenta de que tiene que aprovechar cualquier segundo de su vida para estar con ellos. Ayer, Y con mi mujer, y con mi madre, y con mis suegros, y mis tíos, y mis ayer, amigos. ayer fue el Día del Padre, Correcto, ¿vale? sí. Entonces, tú que no has tenido esa figura paterna, Ujú. si tuvieras que decirles en 4 o 5 palabras la importancia que tiene la figura del padre, ¿tú cómo lo enfocarías? Mira, lo que pasa es que hay que aclarar. Yo la figura paterna no la he tenido a priori. Lo que pasa es que yo conocí realmente a mi padre biológico cuando tenía 9 años, recuerdo, aproximadamente. Pero no vivía con nosotros, bueno, él Mm. tenía su vida. Y mi padre biológico pues hacía acto de presencia aquel tiempo que podía, pero realmente yo, como te decía antes, para de alguna manera compensar esa carencia, pues tenía otras figuras paternales que me acogían en su Mm. seno. Y en el libro, de hecho, pues yo dedico unas líneas a un tío mío que quiero como padre, ¿no? Porque ha sido la persona que ha sabido, eh, coge esto con pinzas, darme hostias cuando eran necesarias, darme Sí, buenos sí. consejos, Mm. y sobre todo me ha enseñado que la vida pues no es un camino de rosas y que hay que estar ahí y que hay Mm. que luchar y hay que tal. Entonces, bueno, ¿qué le diría yo a mis hijos? Pues que intenten disfrutar del tiempo de los padres mientras existen en su vida, mientras están, y que cuando ellos se independicen, que sepan que siempre tienen al padre o a la madre, siempre y cuando Mm. exista en su vida, para todo, para cualquier momento bueno, para cualquier momento malo. Y que un padre en un momento malo es casi mejor que un padre en un momento bueno. Porque para los momentos buenos hay otras figuras, hay amigos, hay tal, Mm. pero esa persona en la que confiar, esa persona en la que poder estar contándole tus problemas, recibir consejos desde la experiencia, Mm. ¿vale? Porque consejos te pueden dar todos, pero al final quien lleva un bagaje como un padre, un tío o un abuelo, eso Claro, totalmente. vale oro. Que se dejen aconsejar, que se dejen Mm. recomendar, que al final cuenten con ellos para esos momentos que yo creo que son decisivos. David, ¿qué cosas te hacen llorar? Es decir, ¿tú tienes momentos en los cuales, sea solo o sea Sí, acompañado, lloras? mm, sí, 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 sí. A mí me hace llorar todo. Es decir, yo soy un tío que nunca, jamás he tenido miedo a expresar mis sentimientos eh, emocionales, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que cuando era adolescente, yo fui el primero en mi grupo de amigos de toda la vida que le dijo a un amigo, te quiero. Hostia, y el amigo se quedó bloqueado. Dijo, hostia, ¿qué me estás contando? Era como, ¿qué me estás diciendo? Que te quiero como amigo. Quiero decir, te quiero. O sea, y el hecho de decirle te quiero, eh, habría como un canal de comunicación especial. Es decir, Mm. al final decías, es que ¿por qué vamos a obviar un sentimiento que sentimos todos los que estamos en el grupo? Nos queremos como amigos. Y al final, llorar yo creo que deja ver pues qué eres por dentro, ¿no? Y yo lloro con películas de dibujos animados, con anuncios. Lloro de emoción, de pena, de añoranza. Lloro por mucho, pero sobre todo lloro por cosas buenas. Es Mm. decir, yo soy una persona muy emocional y me parece que las emociones no deben de taparse. Fíjate que lo de la magia a mí me ha hecho ver el mundo de una determinada forma, porque hay muchos aspectos en la magia que yo he aprendido
que los he aplicado a la vida cotidiana y que han sido fantásticos. Y las emociones o el transmitir emociones forman parte de eso. Es decir, tú cuando creas una ilusión o haces un juego de magia, transmites una emoción, algo imposible, algo fantástico, ¿no? La emoción puede ser de sorpresa, puede ser de inquietud, puede ser de hasta de miedo he tenido yo. Un día hice aparecer una carta dentro de una botella de vino, etcétera, y recuerdo que eso, si mi mujer lo oye, se va a acordar del momento perfectamente, porque era el novio de un familiar nuestro que se asustó y todo de ver que aquello podía ser real y se levantó de la mesa y todo, ¿no? Entonces al final, cuando tú eres capaz de hacer emocionarse a una persona Ujú. y de emocionarte tú y transmitir esa emoción, creo que tienes la puerta abierta para la comunicación más pura. Totalmente. ¿A qué tienes miedo? Bueno, yo realmente no tengo miedo a nada. Es decir, yo llego a un momento en el que a lo largo de la vida he padecido muchas historias y al final yo creo que he desarrollado una capacidad de resiliencia fuerte. Como para no temer, sino como para tener respeto. Más que miedo tengo respeto, ¿vale? Podríamos decir, hostia, es que, claro, ¿cómo no vas a tener miedo a la muerte? No, realmente no tengo miedo a la muerte. Tengo tristeza por dejar de ver a los que me rodean en ese momento. Ujú. Pero miedo a la muerte no. No tengo miedo a nada. Muy bien. Bueno, ¿tú te consideras una persona perfeccionista? Sí, de hecho, había una disputa que tenía con una persona que le tengo mucho cariño y que me ha enseñado mucho a lo largo de la trayectoria profesional, que también menciono en los agradecimientos del libro, y siempre discutíamos sobre la perfección. Él decía, tío, la perfección no existe. Siempre se puede hacer algo bien o mejor para intentar conseguirla. Pero él me decía, Sí. dice, el camino para llegar a la perfección que nunca vas a conseguir es el que te va a hacer mejorar hasta momentos incalculables. O sea, y efectivamente es así, ¿no? Pero ahí por otro lado, un aspecto en la magia, y vuelvo otra vez Ujú. a volverlo a coger como referencia, en el que dice que la perfección solo se consigue con la práctica. Por tanto, al final en la vida o con el estudio, todo lo que quieras desarrollar para hacerlo Ujú. mejor, pues tienes que practicarlo una y otra vez hasta que al final creas que estás en la perfección, hasta que alguien te venga por detrás y decirte, pero mira, se puede hacer mejor, ¿lo ves? Así que sí, sí, soy perfeccionista, pero disfruto del camino hasta llegar a la perfección imposible. Sí, ser perfecto es técnicamente imposible. Es imposible. Pero ese es el sufrimiento que también... Bueno, sufrimiento depende. Si disfrutas en el bueno, camino o no, no es claro. sufrimiento. Porque Ujú. cuando tú estás intentando llegar a la perfección, aprendes. Y el aprendizaje es lo más bonito del mundo. Es decir, al final eso te enriquece por dentro, por fuera y yo creo que es muy bueno. Te lo voy a decir, no te lo he dicho nunca jamás en privado, pero te Mm. lo voy a decir, esto es Ah, primicia. pues fantástico que Una no de me las lo has cosas dicho. que me ha llamado mucho la atención de ti, Sí, mucho, 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 es tu tremenda educación. Es decir, cuando yo te conocí, sí, aparte de hablar de don, sí. las maneras, el pedir el permiso, el cómo tú me contabas cosas, ¿no? De tu vida laboral y yo decía, David no es normal. Eh, en este mundo no se actúa de esa forma, pero tú sí lo eres. Eres una Bueno, persona educada y muy, muy, con muy buenas formas. muy respetuosa. ¿Eso dónde lo has... ¿Quién te lo ha Pues enseñado? eso, en primer lugar, me lo ha enseñado mi familia. Es decir, mi madre siempre ha sido muy, muy dura al respecto de la educación. No muy dura en cómo inculcarlo, sino muy clara a la hora de decir, em, nunca seas tú el primero en pedir algo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo iba a casa de mis amigos de pequeño y la madre llegaba y preparaba la merienda y me ofrecía cosas, yo siempre, el primer no era la frase que tenía que aparecer, ¿no? Porque había sido educado así, porque de alguna manera era como, yo bastante agradecido estoy por estar aquí. Eso al final empieza a introducirse en el ADN. Luego, como digo, mi tío Miguel Ángel también me ayuda mucho en este sector porque yo he aprendido de cómo ha sido él
el mm, cómo antes de ponerte agua tú en un vaso le pones al resto, el cómo mis primas lo hacen constantemente y desde el primer momento es algo que te llama la atención, ¿no? El dar antes que recibir y después eh, algo fundamental ha sido también mi trabajo en el Corte Inglés. Es decir, allí se habla de usted hasta un niño de 5 años. ¿Por qué? Por respeto, porque el cliente es lo primero y el mundo se mm, mueve alrededor del cliente y para eso se existe, ¿no? Allí en el ámbito comercial. Por tanto, cuando yo llego a un despacho de un médico que me sobrepasa en conocimientos, que tiene un bagaje profesional tremendo, que es una persona que para mí merece todos los respetos, porque para mí la medicina, es estética o de otro ámbito, es uno de los oficios eh, más antiguos, pero más respetuosos porque al final soluciona o salva vidas. Entonces, ¿de qué manera se puede hablar a un médico si no es de usted? A priori hasta que luego pues coges confianza o te dice, oye, tú teme. Es algo que hago siempre, pero que es que me cuesta lo contrario. A mí me cuesta hablar de tú a un médico. Pero no por el hecho de que sea médico, sino por el hecho de que yo estoy ahí para servirle. Es decir, estoy en el ámbito comercial en el que yo soy una herramienta más, una de muchas, somos muchos mm. comerciales, hay muchas marcas que representar y mi respeto al final se gana la confianza, porque también hay un poco de marketing en todo esto, ¿no? Al final es un marketing Ujú. adquirido que te enseña cómo tienes que expresarte con el otro para que pues tu mensaje cale de diferente manera o que llegue donde tiene que llegar, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco el conjunto de cómo he adquirido eso que comentas tú, de que aprecias. ¿Cuál es tu hobby número uno? Mi hobby número uno es la magia, es la magia. Pero aparte de hobby, es que es lo que te decía, mira, em, ahora tengo la oportunidad de estar enseñando a un niño, pues porque surgió que por su cumpleaños me apeteció decir, oye, él quería ser mago, él me Mm, veía a mí, es un vecinito de mi urbanización y me decía, ostras, mira lo que he aprendido. Yo veía con ilusión cómo él intentaba al mago enseñarle un juego de magia, ¿no? Y lo veía con muchísima voluntad. Entonces, esta gente que tiene tanta voluntad, yo creo que hay que desarrollarla, porque tiene ilusión. No, él no se preocupaba por cómo hacía yo los juegos, él aprendía de cómo hacía yo los juegos. Es decir, no buscaba el cómo lo hace, sino eh, no el cómo lo hace el truco, sino el cómo ejecuta el truco, ¿vale? El mm, cómo se desenvuelve, cómo mueve las manos, cómo tal. Y él me hacía juegos y yo veía en él pues un poquillo de yo cuando era muy pequeño, ¿no? Entonces este hobby para mí dejó de ser un hobby porque llegó un momento en el que para mí era un hobby remunerado. Yo hacía actuaciones cobrando, yo actuaba en pubs, para fiestas privadas, para algún banquete, etcétera. Y llegó un momento en el que me saturé un poco y dije, yo no quiero que esto, que me gusta tanto, se convierta en una obligación. Aparte también coincidió con un momento en el que yo iba ascendiendo en el Corte Inglés y mm, veía incompatibilidad con respecto al hecho de que viniera un día un cliente a solucionar un problema con una reclamación y me encontrara con la casuística de haber estado la noche anterior haciéndole magia en un pub fuera de lugar, claro. en otro ámbito, y no me respetara como persona de autoridad que le va a solucionar un problema, ¿no? Entonces yo me desligué de la vida pública, entre comillas, Sí. pero este hobby a mí me ha enseñado, mira, algo que yo digo que debería de ser la magia o la prestigitación en una clase extraescolar para niños de cierta edad, de 12 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te enseñan psicomotricidad, te enseñan comunicación, verbal y no verbal, te enseñan psicología, te enseña cálculo Mm, mental, te enseña tanto y te aporta tanto, disciplina, te enseña a concentrarte, que todo eso luego lo puedes aplicar en cualquier ámbito. Yo, por ejemplo, cuando hablaba en público, en presentaciones que tenía que hacer en el trabajo, etcétera, pues tenía ya un bagaje, no tenía miedo escénico. mm, Sabía cómo dirigirme a las personas, ¿no? De hecho, hay técnicas que se emplean en la magia
que se utilizan en técnicas de comunicación, cuando se hacen conferencias, etcétera, ¿no? Luego otra cosa que me ayudó mucho es aficionarme a la lectura, porque lo que se aprende del libro queda, hace raíz. De un libro se Ujú. aprende mucho más que de un vídeo. Un vídeo es muy ilustrativo, pero al final acabas imitando lo que ves que hace otro, pero no lo haces tuyo. En el libro tú eres el personaje Ujú. que lo lee, quien lo interpreta y quien lo desarrolla, sin entonaciones, sin maneras de ejecutar, sin... Entonces yo de los libros aprendo más, se me queda más que de Y cualquier no te otra quiero cosa. quitar la ilusión, pero obviamente creo que nunca va a estar como asignatura, porque Como faltaría más. asignatura no, pero he de decirte que yo he hecho pinitos en colegios haciendo clases, no clases, sino talleres, Ujú, porque verdaderamente es un proceso en el que necesitas ujú. que además se trabaje en grupo, que pues Pero, todo lo que comentaba antes, ¿no? pero tú piensas que vivimos una época que la gente pueda pensar y la gente pueda... Eso es muy peligroso. De hecho, tienes un campo, no sé si te lo han dicho, ¿no? Y no te lo digo, tienes un campo magnífico, Sí, inexplorado, creo sí. yo, que es el campo de la política. Porque con la Bueno. habilidad del engaño, es decir, esa habilidad del engaño que ha adquirido por la magia, podría ser un gran político. ¿Sabes lo que pasa? Si no tuvieras principios, obviamente. Claro, es que ese es el problema. Es que yo creo que la política ha derivado hasta el punto de ser un engaño. Ya no te puedes fiar de nadie y de quien quieres fiarte al final te Claro. sorprende porque pues, acaba desviándose y es una pena, porque la política, que en realidad debería de ser el portavoz del pueblo, pues ya se ha convertido en algo menos que intereses personales Sí. y que no responden a otra cosa. Porque yo creo que hoy por hoy nadie puede decir yo me siento identificado con este partido político al 100%, porque siempre sale algo que te Ujú. hunde esa ideología, ¿no? Y al final, bueno, yo me estoy haciendo bastante apolítico, fíjate, Ujú. y es una pena, porque al final, bueno, pues las ideologías mueven la historia, ¿no? Pero estamos en un momento en el que hay un salseo terrible, que casi es más comparable a Tú. programas de Telecinco, con perdón, de Telecinco, a programas Sí. de prensa rosa que de política en Yo sí, te pura. pido, te pido que te unas a mi movimiento, que es el de Torrente Presidente. No la he visto Que todavía. Santiago Segura han salido ya encuestas y tendría un 20% de los votos. Imagínate el hartazgo Bueno, que hay a nivel de si, la sociedad, si ¿vale? Chiquilicuatre pudo cantar en Eurovisión, Pero sí, Torrente podría ser presidente totalmente, perfectamente. totalmente. Bueno, y ya, bueno, estamos ya llegando al final, pero por supuesto, no vamos a obviar un tema que siempre me gusta preguntar, porque tú has dicho, fíjate que la muerte y la Ujú. enfermedad son dos miedos de los que están en una categoría principal del ser humano. Y tú has dicho que, bueno, que tú no tenías miedo a la muerte, pero ¿tú qué piensas? ¿Hay un después? ¿No hay un después? Sí, pero aparte es que, mira, yo a lo largo de mi vida, he tirado por diversos caminos y me he dado cuenta de que al final, cuando uno desea algo, al final se cumple. Es decir, yo creo mucho en la ley de la atracción, ¿no? Porque a mí me gusta mucho. Yo, aunque soy un bastante técnico en cuanto a pensar, técnico no, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho leer sobre teorías cuánticas, de ciencia, etcétera. Y a mí que los protones, cuando los observas, se comporten de diferente manera como no se ¿Mm? comportan cuando no, me parece fantástico. Y al final, eso te dice que cuando observas algo con detenimiento, alteras la materia. Yo creo que hay cosas que desconocemos que existen. Yo la ley de la atracción me encanta. Me encanta desde un lado, insisto, científico, ¿vale? ¿Mm? No esotérico, porque yo sé lo que hay de verdad tras cosas que parecen imposibles. Pero, sin embargo, la vida me ha demostrado que se puede uno elegir el rumbo y encontrarse con sorpresas si sabes hacer las cosas, si sabes marcarte el foco bien, si sabes focalizar y bueno, pues yo creo que sí que existe algo detrás pero porque, a ver,
¿Pero porque lo piensas Pero o porque lo sientes? no, porque lo siento, porque yo pienso mucho en qué habría antes del universo, qué habría antes del Big Bang, Mm, por qué se creó, qué hay más allá de lo que no vemos, mm, cómo de pequeños somos con respecto a todo lo que puede conllevar la capacidad del universo y más allá. Por tanto, yo creo que estamos aquí de transición. Es decir, que esto es como un poco una etapa, que mm. el alma existe antes de vivir físicamente y que persiste después de hacerlo y que estaremos bueno, pues, en otro estado, pasando otra prueba más, porque al final parece que esto es infinito, que todo es pues, desde la molécula más pequeña, todavía hay algo más pequeño, hasta el infinito del universo. O sea que yo, no sé, yo creo que sí, que existe algo. Pues yo quiero darte las gracias por Por haberte favor, ofrecido, ¿vale? espero no haber Es aburrido. imposible, es imposible haber podido sacar ni, vamos, ni una mínima parte de lo que es David, pero yo sé que es complicado, ¿no? El tema de en poco tiempo, Bueno, pero te doy las gracias, de verdad, eres una persona de las que yo creo, estoy convencido de que mereces estar aquí sentado porque muchísimas gracias. siempre has sido y serás, independientemente de la parte comercial, me da igual si no tenemos relación comercial, porque podremos ir a tomar algo Claro que sí. en Hombre, cualquier yo momento. lo que te agradezco si estamos en tiempo es que des la oportunidad Mm, de intentar llegar al corazón de las personas. Porque muchas veces cuando conocemos a mm, alguien y luego pues buceas un poco en ese corazón, mm, te das cuenta que detrás de ese comercial o de ese mago sí. o de quien sea, existe una persona que tiene unos sentimientos y que tiene una historia detrás que Mm. le ha ido forjando una manera de ser diferente o distinta o individual. Y yo creo que pues cada uno merece la pena conocerlo No, desde no he ese, podido desde ese entrar punto. mucho en ti. ¿Te hubiera gustado entrar más? Estás muy protegido, tienes una coraza hecha ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué? y si tu mujer está viendo esto, luego que me lo escriba, pero, pero tienes una coraza puesta y tengo que decirte que lo haces un poquito complicado el llegar, ¿vale? Es decir, estás Sí, muy, sí. muy protegido, No muy te cerrado, creas, ¿vale? cuando me has hablado de llorar casi me emociono. Mi tono de voz ha bajado un poco, no sé si lo has notado, pero hay garraspeas. Pero bueno, pues gracias y Gracias a ti. os animo a que veáis el siguiente vídeo que habrá, que va a ser de su libro, La estética de vender, Muchas y gracias. así nos veremos. Muchas Gracias. gracias. Gracias, doctor. Un placer.